Animal Político en Contextos. Diana Torres, bienvenida. Y gracias. Presentamos a Nayeli Roldán porque ella nos habla hoy de violencia obstétrica. Nayeli, ¿cómo estás? Te saludamos Diana Torres y una servidora Marcela Pámanes y estaremos platicando contigo de este que es un gran tema, violencia obstétrica. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y al auditorio. Efectivamente es una problemática bastante grave en nuestro país y este lunes 9 de mayo, el día de ayer, hubo testimonios de las propias víctimas o de familiares de mujeres fallecidas durante el parto y fueron expuestas en el tribunal simbólico realizado por 27 organizaciones ante 6 expertas internacionales. Esto se trató de un ejercicio ciudadano para denunciar y visibilizar la violencia que decenas de mujeres sufrieron y que les costó la vida a ellas o a sus hijos. Este tribunal simbólico según una de las expertas, es muy importante para concientizar a la población de la problemática y da elementos para quienes hacen la legislación pues se enteren y vean de viva voz, escuchen de viva voz en qué consiste justamente esta violencia obstétrica y también pues en qué deriva de la muerte materna, sobre todo pues deja huérfanos, deja viudos. Y estos casos se han dado pese a que las mujeres pues nunca presentaron ningún problema durante su embarazo. Sin embargo, al acudir al hospital, en algunas ocasiones pues no salieron vivas del hospital. De estos 27 casos, 10 de ellas fueron mujeres que fallecieron y en la mayoría de los casos las mujeres tenían entre 21 y 30 años de edad. Además, del total de ellos, 5 ocurrieron en Chiapas, 3 en Durango, Oaxaca, Sinaloa y Quintana Roo, respectivamente. También hubo casos en Hidalgo, Guanajuato, Ciudad de México, Zacatecas y Yucatán. Cabe destacar que estos 27 casos no es que sean los únicos que se hayan presentado en todo el país, sino son los documentados por el grupo en reproducción elegida, GIRE, y que lleva a cabo este acompañamiento legal de estas mujeres, porque no hay ni siquiera una cifra oficial sobre violencia obstétrica como tal, sino más bien se lleva el registro, según el INEGI, de las muertes maternas. Y aunque México ha avanzado en este sentido, pues según ha reconocido la propia ONU, pues solamente en 2014 hubo 1,022 muertes. Para el alto comisionado, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en México, pues una sola muerte ya es demasiado y por lo tanto México tendría que hacer mayores esfuerzos para evitar cualquier deceso cuando una mujer da a luz. Sí. Nayeli, a ver, para que aclaremos, la violencia obstétrica es este maltrato que sufren las mujeres embarazadas al ser juzgadas, atemorizadas, vejadas, lastimadas física y emocionalmente, y también se incluye el que sus decisiones no se respeten. Entonces, en esta esfera tan amplia podrían caber un montón de mujeres que son atendidas, por ejemplo, en los hospitales de la Seguridad Social, donde muchas de las veces pues hasta las minimizan, ¿no? Sobre todo las mujeres, las madres primerizas, que van con el temor de las contracciones y que apenas tienen poco de dilatación y que entonces son regresadas, pero regresadas con bastante desprecio a sus hogares. Y yo he sabido de comentarios peyorativos hacia las mujeres cuando están en esta circunstancia y que provienen lo mismo de médicos que de enfermeras o de personal de las instituciones de seguridad social. Exacto. De acuerdo con Gire, justamente la violencia obstétrica también se incluye en prácticas como negación de tratamiento, indiferencia hacia las solicitudes o reclamos de las pacientes, regaños, burlas, ironías o decisiones médicas sobre el parto que se toman sin el consentimiento de la madre o de los familiares. Y efectivamente, como bien mencionas, en este abanico, digamos, hay muchísimas posibilidades y que además también
un fenómeno que también vemos en este caso es que la violencia se normaliza, es decir, que las mujeres también están no digamos acostumbradas, pero digamos que tienen ya o que saben que en el hospital de alguna u otra manera van a recibir algún tipo de reclamo o de regaño por parte del personal médico. Sin embargo, pues hay que decirlo que no, que los médicos, las enfermeras tienen la obligación de informar a la mujer lo que le están haciendo, de atender sus reclamos cuando dicen que les duele les duele algo, además de los dolores normales, digamos, de parto, porque también lo que escuchamos en muchos de estos testimonios es que las complicaciones incluso eran como denunciadas por las propias mujeres y que en algunos casos los médicos no las atendieron pensando que estaban exagerando. Entonces, sí son prácticas que desgraciadamente se han normalizado en los hospitales, pero que las mujeres tienen que saber que esto no es normal y que también pueden ser denunciados, y que las mujeres deben de ser atendidas con las mejores condiciones. Y además también lo que también vimos es que las mujeres indígenas o pobres también tienen mayor discriminación aún, y entonces ese es el reclamo también por parte de las familias, que las mujeres indígenas también reciban un trato un trato digno, sobre todo, como el resto de las mujeres. Nayeli, hay una serie de maniobras obstétricas que pudieran incurrir o pudieran caer en el terreno de no recomendables porque precisamente violentan la integridad física y emocional de la mujer. Inclusive son recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud está ofreciendo. Hay, por ejemplo, una maniobra donde se empuja al bebé dentro del vientre para agilizar su nacimiento, o la famosa episiotomía, que es el corte que se realiza en la zona perianal para agrandar la apertura de la vagina, o obligar a la mujer a que dé a luz acostada, que eso es típico en nuestras instituciones de salud, o inmovilizada, claro, inclusive, o esta otra maniobra que se llama de Hamilton, en la cual el médico desprende del cuello del útero las membranas que rodean al bebé para permitir el desprendimiento. Entonces, todo este tipo de prácticas, aunque están consideradas prácticas médicas vigentes, tendrían que ser consultadas, advertidas, explicadas, señaladas por los médicos, para que la mujer no se sienta todavía más agredida, cuando ya de por sí, pues el dolor que se experimenta al momento de dar a luz es un dolor de los más altos, de los más álgidos que puede experimentar un ser humano. Exacto, claro. Cualquier procedimiento médico durante el embarazo debe ser consultado por el médico con la paciente y también con los familiares. Incluso uno de los testimonios también que escuchamos el día de ayer hablaba de eso, que durante el embarazo el médico le extirpó el apéndice y también le ligó las trompas de falopio a la mujer. Y esto los familiares se enteraron ya hasta que el médico salió a informar, pero ninguno de estos procedimientos se habían autorizado ni tampoco se habían informado, por lo menos a los familiares. Y la mujer, esta chica de 26 años en Chiapas, falleció horas después. Qué terrible. Entonces, sí, por complicaciones que también nunca se explicaron, y que bueno, ahora la familia trata de investigar las causas justamente de la muerte, porque la joven nunca había presentado ningún tipo de problema físico. Claro. Entonces, claro, son recomendaciones incluso para cualquier procedimiento, no solamente para el parto, sino para cualquier procedimiento. El médico tiene la obligación de informar y de consultar qué tipo de procedimientos se le puede aplicar a los pacientes. Nayeli, ¿ya hay leyes que tipifiquen la violencia obstétrica como delito? Sí, exactamente. Se ha avanzado en este sentido. Hasta febrero de 2015
Chiapas y Veracruz ya habían tipificado la violencia obstétrica en sus códigos penales, mientras que Zacatecas y Jalisco tienen iniciativas en trámite para criminalizarlo también. O en 8 entidades más se tipificó la violencia obstétrica en las leyes de acceso a una vida libre de violencia. Sin embargo, también hay que destacar que parte de lo que mencionaban las expertas del tribunal es que cuando se criminaliza la violencia obstétrica, generalmente los castigados, digamos, o los responsables, son el personal directo, como las médicas, los médicos, o las enfermeras. Sin embargo, también tendría que considerar, pues, la falta de instrumentos, de insumos, o el mismo hospital que carece de las condiciones mínimas para poder atender a una mujer. Uh-huh. Nayeli, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Diana Torres. Buenos días, Diana. Déjame preguntarte, en estos trabajos que ustedes han presentado, también se alcanza a leer algo que tiene que ver mucho con una falta de educación, no solo en términos de los derechos que tenemos como pacientes, por ejemplo, de un servicio médico, sino yo creo que en general el tema que tiene que ver con la educación sexual y del desempeño que una vez que llegas a un hospital puedes tener respecto a los procedimientos que son los más correctos para tu propio cuerpo. ¿Qué visión han dado ustedes respecto a cómo se está viendo desde una política más de prevención o más de educación este asunto? Sí, claro, más bien eso es parte también de los reclamos, en que hay una ausencia de no solamente de información, sino también de protocolos, uh-huh, ¿no? Justamente de atención. Y parte de lo que tendría que incluir estos protocolos es justamente poder informar a las madres quienes acuden incluso de manera regular a estas revisiones durante su embarazo, para que puedan justamente saber qué es el procedimiento correcto, cómo tienen que ser tratadas durante el proceso de parto. Bien, Nayeli, y a ver, en ese sentido, los estados que ya tienen una legislación al respecto, ¿hay personas que ya hayan sido sometidas a algún juicio de estas personas que atendieron a las mujeres? Porque, vamos, que haya leyes en este país, desgraciadamente, no es garantía de nada, y lo sabemos bien. Claro, en este caso de las 27 mujeres que expusieron ayer su caso, o más bien de los 27 casos expuestos el día de ayer, pues no, en ningún caso ha habido responsables directos ni ningún tipo de juicio, porque ni siquiera se reconoce o se ha podido comprobar legalmente estas negligencias médicas que derivaron en la muerte de 10 de ellas, y la violencia que sufrieron tampoco ha sido castigada de ninguna manera. Entonces también la impunidad, como dice el alto comisionado de la ONU, garantiza la repetición de los delitos, ¿no? Uh-huh. Bien, pues este es un tema muy oportuno por el día además en el que nos encontramos. Me gustaría que hubiese siempre espacio, además de la fiesta que significa el 10 de mayo en este país, espacio para reflexionar las condiciones. Hace un momento platicábamos que hay un índice que mide en qué estados del mundo son mejores para el ejercicio de la maternidad. Todavía estamos en México muy, muy lejos de ocupar los primeros sitios, y por supuesto los países nórdicos son los que siempre se llevan pues estos primeros lugares, porque le garantizan a la madre, por ejemplo, la permanencia con su bebé durante muchos días, le garantizan que el padre también ejerza su paternaje junto con el maternaje, para que realmente sea una situación armónica, es decir, donde esté presente el padre y la madre, y donde hay una cantidad de apoyos que, por desgracia, en México, en nuestro país, no los hay. Exacto, hay que visibilizar la problemática justamente para
para erradicarlo. Bien, Nayeli, pues muchas gracias. Gracias por estar. Siempre recomendamos Animal Político, www.animalpolitico.com, donde encuentran esto, por ejemplo, que esta pieza que se ha preparado sobre violencia obstétrica, pero bueno, toda la información y muchos reportes y el sabueso y ya sabemos todo lo que Animal Político nos ofrece. Muchísimas gracias, Muchas Nayeli. Gracias.